¿Qué pasa con las personas sordas que no pueden escuchar las imparables? Nunca me lo había cuestionado hasta que conocí a Briana. Ella es CEO y cofundadora de Signami, empresa que tiene como misión ayudar a igualar las oportunidades entre personas sordas y oyentes. Briana nos platica quién es, de dónde viene y cómo llegó a fundar una empresa dedicada a las personas sordas. Un episodio demasiado interesante, que en lo personal me abrió los ojos y me hizo consciente de esta problemática social que no estamos viendo. Gracias, Briana, por poner este tema en la mesa y bienvenida a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Aquí tenemos conversaciones con mujeres inspiradoras que nos comparten cómo se hicieron imparables. Buscamos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito, para que tú puedas convertirte en la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda, fundadora de este espacio para los que somos como el remolino de un tornado. No nos detenemos. Este episodio es para ti, que eres imparable. ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos, bienvenidos a este episodio de Las Imparables. Hoy tenemos una invitada, ella es Briana. Trae un proyecto súper interesante del cual quería que habláramos. Ahorita les vamos a platicar más de qué se trata, pero Briana tiene una historia muy interesante. Leí en su currículum, ella trabajaba en una empresa y luego se mudó a este emprendimiento que tiene, que es básicamente enfocado a personas sordas. Y me pareció un tema muy esencial para tocar, porque si bien Las Imparables habla de los retos profesionales que viven las mujeres, me imaginé ser mujer y tener esta condición o ser una persona sorda. Entonces, creo que es un tema que no se habla, no hemos tocado aquí el tema de Las Imparables e incluso nuestro podcast está dirigido a personas que escuchan. Entonces, estaría padrísimo explorar eventualmente la posibilidad de cómo empresas, como podcast, incluso generadores de contenido, se pueden migrar a ser más abiertos en estos temas. Entonces, Briana, gracias por estar aquí. Y me encantaría comenzar con que te presentaras con la audiencia y nos platicaras un poquito de tu background, de dónde viene Briana, cómo te has desenvuelto en tu vida, un poquito de tus inicios y sobre ahí vamos llevando la plática. No, pues al contrario, muchísimas gracias, Ale, por la invitación. La verdad es que pues muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Y bueno, pues ¿quién es Briana? Yo creo que una palabra que me define perfectamente es terca. Soy una persona muy terca. Yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama El Palmar, es municipio de Limón aquí en Jalisco. Y bueno, mis inicios fueron como una estudiante extremadamente nerd. Amaba estudiar y mi mundo era la escuela. Entonces, yo creo que todo eso fue formando en mí un carácter donde yo me proponía metas y decía, ok, a ver, yo quiero estar en punto B, el día de hoy estoy en punto A, ¿cuál va a ser mi camino para atravesar y llegar ahí, no? Entonces, Signami obviamente se fue dando en el transcurso de todo esto. Yo todavía era una estudiante cuando surgió la idea. Estaba pues a punto de graduarme ya de mi carrera. Ha sido un camino muy interesante desde el punto en el que inició todo, porque de hecho lo platicábamos por teléfono hace unos días, tú y yo. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo surgió la idea, no? Esperando una historia increíble de por qué yo pensé en las personas sordas y de que mi mamá tenía problemas o algo así, yo tenía que ayudarla y salvarla. Y la verdad es que cuando les cuento que fue por curiosidad, básicamente, muchos incluso se desilusionan y es como, yo esperaba que contaras algo más dramático, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es esa. Tenía muchísima curiosidad alrededor del tema, quería aprender lengua de señas, conocí a una amiga con una mamá, con su madre sorda, pero fue simplemente curiosidad y esas ganas, ¿no? De hacer algo. Y realmente cuando empiezas a conocer una problemática, pues te enamoras de ella, ¿no? Te enamoras de las personas, haces amigos y te das cuenta de que pues puede haber un propósito más allá, ¿no? Para tu vida. Entonces, volviendo un poquito atrás y el por qué mencionaba de dónde soy, pues el haber crecido en un lugar tan pequeño me hizo una persona pues muy determinada, porque obviamente las oportunidades son limitadas. No tenía competencia ni siquiera en la escuela, entonces era siempre el primer lugar y era súper fácil sobrellevarlo, ¿no? Se podría decir. Pero pues yo quería algo más.
Entonces, al momento de empezar a estudiar la prepa, ya empecé a tener así como otros retos, compañeros que quizá se interesaban más por aprender, por las clases y demás. Y todo eso va forjando en ti esta personalidad que también te mencionaba, ¿no? Entonces, pues esos mismos retos de haber crecido en un lugar con pocas oportunidades te hacen ponerte en el lugar de las personas que por una discapacidad lo viven. Quizá estén en una ciudad, quizá tienen todos los recursos para poder sobresalir, pero la sociedad los limita. Y de hecho, algo muy interesante y que me gustaría tocar también el día de hoy es la definición de discapacidad. A nosotros nos gusta verla como una condición más que, obviamente es física, pero es social. Es decir, cuando tú ves a una persona en silla de ruedas, esta persona no tiene una discapacidad hasta que no se topa con una banqueta donde no hay rampa. Ahí es donde se activa. Es decir, las barreras son sociales y son del entorno físico. Entonces, por ejemplo, una persona sorda no tendría ningún problema para desenvolverse si todos supieran lengua de señas, ¿no? En un universo ideal. Entonces, obviamente todo esto es un contexto social, nos falta muchísima educación y muchísima cultura en la inclusión, pero creo que vamos por un muy, muy buen camino y pues se va prosperando en estos temas, ¿no? Entonces, mi proyecto surgió así, yo me gané una beca para estudiar en San Diego, un verano de emprendimiento. Bueno, allá tuve la oportunidad de trabajar con un genio que fue mentor de Jeff Bezos en sus inicios. Para quienes no conocen a Jeff Bezos, pues es el creador de Amazon. Él trabajó también con Steve Jobs, que fue pues, el de Apple. El inigualable Steve Jobs. Inigualable. Y con muchísimas marcas pues globales, ¿no? Entonces, la verdad que sentarte 5 minutos con Bernie, que es un hombre, era aprender lo de un año en una clase quizá de mercadotecnia o de negocios o de cualquier tema alrededor de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que pues ahí fue como mi inicio o fui dando mis primeros pasitos como emprendedora. Yo regresé de ese verano, inicié, se podría decir, teniendo una idea de que yo quería emprender, ¿no? Regresé con un proyecto formado que era Signami, allá surgió, allá le fui dando como las bases y regresé con muchísimas ganas de realmente yo ser mi propia jefa, ¿no? En lo que hiciera. Entonces, bueno, obviamente como recién egresada pues tienes que empezar a monetizar, tienes que, obviamente, pues también plantarte otras metas. Entonces, empecé a trabajar en una empresa pequeña, eso me fue llevando a aplicar otros puestos posteriormente. Estuve como analista de software en IBM durante un año y pues a la par estaba trabajando todavía en mi proyecto, ¿no? Digamos, todavía no era un proyecto, era más una idea. Entonces, las cosas se fueron dando positivamente, logré reunir un equipo de trabajo, la verdad mis socios los quiero muchísimo y gracias por estar aquí siempre, por apoyarme y por hacer de esto una realidad. Entonces, los conocí en este trayecto y a los pocos meses fuimos aceptados en una aceleradora en Startup Chile. Bajamos un grant que nos ayudó pues ahora sí que a llevar a una realidad, ya no a una idea, sino a un proyecto, pasar de un MVP o de un producto funcional básico a un producto beta, que es lo que es el día de hoy. Y pues la condición para poder participar en Startup Chile era que el líder del equipo viviera un año en Chile. Entonces, bueno, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Me fui para allá, inicié una aventura increíble. La verdad es que he conocido a personas que jamás me hubiera imaginado encontrar en mi camino y ha sido, yo creo que un constante aprendizaje y una manera increíble de crecer como persona, ¿no? Y como fundadora también de una startup. ¡Guau! Briana, esto me encanta que mencionas y que empezamos desde el inicio, porque creo que hay mucha gente, e incluso a lo mejor yo misma puedo verme reflejado, que uno dice, bueno, yo estoy en tal condición, a lo mejor no tengo tales recursos, pero eso nunca es limitante y conocemos historias de gente que ha llegado muy lejos, que incluso no a raíz o no a pesar de sus limitaciones, sino que justamente por las limitaciones, en comillas, que tienen, son lo que los hacen más aguerridos, más aferrados, más tercos, como tú dices. Y me encantaría entender de dónde nace esto, porque creo que el entorno es
y lo he leído, y lo hemos estudiado, y lo hemos visto, el entorno es fundamental. O sea, a lo mejor si Briana hubiera nacido en una familia, no sé si ahorita tú nos platicarás si tu familia tuvo esto que ver, a lo mejor en una familia o en un entorno donde no se le apoyaba o a lo mejor no se le impulsaba la educación, no lo sé, o sea, sí me parece que cuando eres niño, las voces que te hablan son muy importantes. Entonces me encantaría entender de dónde vino esta fuerza y este carácter de salir adelante, porque a lo mejor no toda la gente lo hace, o no toda la gente lo logra. O sea, ¿de dónde viene de tu familia? ¿Vino, no sé, de los libros? ¿De dónde vino todo esto? Mira, yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero definitivamente el pilar principal es mi familia. Yo crecí en una familia donde he tenido un apoyo inigualable. Desde muy chiquita siempre me impulsaban a que estudiara, a que si yo creía que podía hacer algo era porque lo podía hacer y porque solamente necesitaba trabajar para lograrlo. Entonces, bueno, yo crecí con mi mamá y con mis abuelos, a la par que con mis tíos, hijos de mis abuelos, obviamente, y tuve este role model increíble donde yo no crecí con una ama de casa, yo crecí con una mujer que trabajaba incansablemente para poderme sacar adelante, y no solamente a mí, sino a los demás miembros de mi familia, ¿no? Yo no vengo de una familia acomodada, somos una familia bastante humilde, y la verdad es que todo esto, como bien lo mencionas, va forjando en ti este carácter, ¿no? Entonces, yo nunca vi a una mamá triste porque quizá no sabía cómo iba a ser el día siguiente, ¿no? Yo siempre veía a una mamá positiva que me decía, mañana vamos a estar mejor, vas a ver. Y bueno, yo le ayudaba en lo que podía. Obviamente aprendí muchísimo de ventas, de cosas a nivel quizá muy básico. Como soft skills, por así decirlo. Claro, pero todo eso, cuando tú lo vas conectando a medida que vas transitando un camino, dices, wow, si no lo hubiera vivido, yo creo que no sabría cómo actuar el día de hoy. Entonces yo te puedo decir que en la universidad yo vendía dulces, vendía galletas con una amiga, y era todo para poder salir adelante, para ir a congresos, para poder pagar cursos que quizá de alguna otra manera no hubiéramos podido sobrellevar. Pero fue increíble porque además conocí a personas que tenían esas mismas ganas, ¿no? En la universidad ya, o metas muy similares. Entonces, mis 4 mejores amigas de la carrera éramos como las raras, que siempre nos la pasábamos estudiando en la biblioteca, pero además éramos muy de fiesta, o sea, no éramos como las típicas nerds de me siento y no sé hablar con la gente, no, éramos súper sociables, y no, genial, todo esto yo creo que parte de mi familia, regresando al tema, pero también ha tenido, obviamente, otros role models como son mis amigas, los libros incluso, desde muy pequeña usé de la lectura, entonces creo que todo esto pues va impulsándote, ¿no? Y vas, a medida que vas transitando por tu propio camino y ves hacia atrás, o sea, paras un poquito, ves hacia atrás y dices, ok, todo esto tuvo un propósito. Y el día de hoy la verdad es que lo estoy explotando y lo estoy disfrutando demasiado. Entonces, qué padre, Briana. Que sí, que justo ayer estaba platicando con una amiga que estábamos diciendo la parte esta del podcast, del tema de las mujeres y del por qué uno hace lo que hace. Y si tú buscas dentro de tu propia historia, encuentras motivos y encuentras razones específicas que en su momento fue, o sea, ¿por qué estoy viviendo esto o para qué? Pero el día de hoy hacen mucho clic, ¿no? Te enseñaste a vender dulces, pero eso eventualmente te enseñó a vender tu proyecto, a un inversionista, te enseñó a vender tu proyecto ante mucha gente, que son cosas muy pequeñas, pero que van abonando a tu exactamente, Ale. Y más que nada, yo creo que quitarte ese miedo de qué va a pensar la gente si yo llego y le vendo un dulce el día de hoy, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me voy a ver? No, es realmente meterte en tu papel y decir, el día de hoy soy vendedora de dulces y esto es lo que voy a hacer y voy a ser la mejor vendedora de dulces que hayan conocido. Entonces, yo creo que todo esto, y como mujer sobre todo, o el aprendizaje que se puede tomar es creértela. Realmente meterte en el papel en el que estás desempeñando en el momento y decir, soy capaz, ¿no? Desde algo tan simple como vender un dulce hasta pararte frente a 10 inversionistas y presentarles tu proyecto y convencerlos de por qué es bueno, ¿no? O ir a una reunión con clientes y te querían comprar una licencia y te acaban comprando 10 licencias, ¿no? Entonces, la verdad que increíble. No cambiaría, yo creo que ninguno de los pasos que me han traído hasta el día de hoy y pues sumamente agradecida por la vida por eso. Qué padre, Briana.
Oye, y pasando un poquito al tema de tu proyecto, ¿cómo, bueno, ya nos platicaste un poco de dónde nació de curiosidad, no necesariamente nació de la historia tan sexy que mucha gente espera, Exacto. pero es una prueba de que de la curiosidad te llevó y te seguiste metiendo, aprendiendo hasta lo que es el día de hoy. Me gustaría que me platicaras el tema de cómo has visto tú ser mujer en el tema del emprendimiento, del startup, y cómo es ser mujer sorda. O sea, como yo ayer te platicaba en la llamada, o antier que la tuvimos. O sea, no me imagino, ¿no? El tema de por sí es complicado, de por sí es difícil a veces sobrellevar ciertos temas de comunicación. Me imagino en este otro lado, ¿no? O sea, ¿nos podías platicar más de esto? Sí, totalmente. La verdad es que la discapacidad auditiva, muchas personas la conocen como la discapacidad silenciosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú vas por la calle y ves a una persona ciega y está con su bastón, ¿no? Te das cuenta inmediatamente que es una persona ciega. Ves a una persona con movilidad reducida, una persona con discapacidad física, motriz, perdón, y te das cuenta que tiene una discapacidad porque quizá anda en silla de ruedas, ¿no? Pero ¿qué pasa con una persona sorda? La mayoría incluso tratan de no utilizar el audífono. Entonces ni siquiera ese indicador tienes. Y das por hecho que pues es una persona que tiene sus 5 sentidos, ¿no? Pero al momento de que lo ves interactuando con alguien más en lengua de señas, te das cuenta de que es una persona sorda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es tan silenciosa que en muchos entornos no se toma en cuenta. Ahí estamos partiendo desde el entorno educativo, profesional, de la salud. Una persona sorda, incluso para poder ser atendida en un hospital, tiene que esperar a que haya un intérprete que le pueda ayudar. Además, para ciertos procedimientos solamente puede ingresar el afectado al hospital. Entonces se han dado tantas demandas de familiares, de personas sordas que quieren acompañar a su hijo o a su familiar y los médicos no lo dejan. Pero ¿cómo les va a explicar lo que tiene, no? Entonces, la verdad es que sí es una condición bastante complicada hoy en día en nuestro país. Se va mejorando. Poco a poco la gente se está interesando más en aprender. Y obviamente como mujer, pues yo creo que el reto es muy grande también por temas de abusos que se dan bastante, que quizá no sea algo muy agradable de lo cual hablar, pero es una realidad. Entonces, en definitiva es complicado. Sin embargo, yo conozco a muchas personas sordas, a muchas mujeres sordas que son de mi total admiración y son también parte de mis role models el día de hoy, ¿no? Entonces, si nos vamos desde los inicios, regla número 1 de cuando inicias un proyecto o una startup es valida tu mercado, ¿no? Mi primer reto, mi primer problema fue cómo hablo con mi mercado si no sé su idioma, si no sé hablar su idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, buscar un intérprete. Los intérpretes de repente pues, son muy escasos, son caros sus servicios. Entonces decía, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, cursos. Pero ¿qué pasaba? Yo estaba trabajando. Entonces los cursos de repente eran en horarios en los que pues yo no tenía disponibilidad. Entonces todo eso fue llevando a lo que hoy en día es Signami, ¿no? Me di cuenta que pues había muy poca oferta para aprender la lengua de señas y lo que surgió como una idea totalmente diferente en San Diego se fue moldeando hasta llegar a ser una aplicación para aprender vocabulario en lengua de señas al día de hoy, ¿no? Y que eventualmente se irá convirtiendo en un traductor. Obviamente va por fases el proyecto, pero además hoy también ofrecemos a empresas, no solamente en ámbitos de salud o comerciales, sino en cualquier industria, la posibilidad de abrirse mercado con las personas sordas. Es decir, tu página web, insertas un plugin, que es como si fuera un chat, por decirlo así, que agrega una ventanita y en esa ventana hay una persona sorda traduciendo el contenido. Es decir, usuario sordo está navegando, al abrir esta ventana ve el texto accesible subrayado, da clic y hay alguien sordo leyéndolo para ellos. Ahora bien, muchos de los que estén escuchando se preguntarán, pues, ¿para qué sirve esto, no? Si pueden leer. Pero regresando a lo que les platicaba de las oportunidades en el ámbito de educación profesional, etcétera, para las personas sordas,
¿Qué pasa? En México solamente el 33% de la población sorda logra abrirse paso o abrirse camino en el ámbito educativo, porque no hay intérpretes en las aulas. Entonces, el 80% de ellos no saben leer ni escribir y necesitan obviamente de la lengua de señas para poder tener acceso a la información. De lo contrario, se están violando sus derechos en materia de accesibilidad, que obviamente también falta muchísimo todavía, pero hay leyes que ya la están regulando y empiezan a surgir organismos que están velando porque se cumpla. Entonces ya va a haber multas para empresas que no lo estén haciendo, ¿no? Y todo esto se resolvería si obviamente las personas supieran lengua de señas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es tan invisible, volviendo al tema otra vez, la discapacidad auditiva, que muchos ni siquiera saben que existe. Y una frase que a mí me encanta es: la mente no ve lo que no conoce. Entonces, si yo no conozco a personas sordas o no tengo relación con ellos, no voy a ver la necesidad de aprender este idioma, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que englobaría perfectamente los inicios de mi proyecto, el cómo es el día de hoy y hacia dónde queremos ir, ¿no? Qué padre. Ahorita que comentabas, Briana, el hecho que tú le has aprendido y que tienes role models que son sordas, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes o las cosas, los aprendizajes que más te has llevado de estas mujeres o de las personas sordas? Yo creo que nunca dar por hecho nada, Ale, porque de repente muchas personas pueden creer que el hecho de tener una discapacidad te va a limitar intelectualmente, pero de verdad que te puede sorprender tanto cuando empiezas a comunicarte con alguien sordo o cuando escuchas sus vivencias, conoces su perspectiva, que quizá es totalmente diferente a la que tienes tú como oyente, ¿no? Entonces, yo creo que con eso me quedo, de mi role model sobre todo, y esa alegría de vivir independientemente a cualquier cosa. Entonces, el ser mujeres empoderadas, hombres empoderados que dicen: sí, soy sordo, pero yo puedo hacer todo lo que yo quiera excepto escuchar, excepto oír. Entonces, ahí dices: wow, o sea, wow, sí. Si ellos pueden, la verdad es que no hay excusas. No hay ninguna excusa para no hacer las cosas. Oye, Briana, ¿y cómo una empresa, como por ejemplo yo, Ale, con mi podcast, cómo cualquier persona que nos escucha puede empezarse a empapar o puede empezarse a educar? Yo, por ejemplo, ahorita en la intro dije, bueno, estas personas con esta condición, no sé si esté bien dicho, yo tuve que investigar cómo se decía de una persona sorda. O sea, instrúyenos un poquito en cómo ser respetuosos y cómo ser proactivos, ¿no? A lo mejor son dos partes de la pregunta, pero a mí me quedo con esta responsabilidad moral de decir, bueno, sé de este tema y cómo yo puedo eventualmente hacer que el podcast, el contenido que haga, todo lo que vaya a hacer en mi página web, también le llegue a este público. O sea, son varias preguntas en una, pero ¿cómo podemos nosotros como sociedad? Sí. Mírale, yo creo que no hay respuesta correcta. La verdad es que el ser consciente y el pensar que estás tratando siempre con personas, eso es lo principal. Hay una imagen que a mí me llama mucho la atención, que está alguien al lado de una persona en silla de ruedas y tiene así como el montón de pensamientos, ¿no? El montón de burbujas que dice, ¿cómo le digo? Persona en silla de ruedas, persona en situación de discapacidad, persona discapacitada, persona XY, ¿no? Y el chico con discapacidad que está en silla de ruedas lo voltea a ver y le dice: hola, me llamo Carlos. Okay. Entonces, pensar siempre primero en las personas o ver siempre primero a la persona. Es decir, independientemente de cualquier condición física, somos seres humanos, sentimos y pensamos, tenemos ideas. Entonces, yo creo que ver a la persona y poco a poco, en base a tu interés, a la empatía que se vaya dando en la relación, tú vas a ir aprendiendo cómo llevar esa amistad o relación, ¿no?, que puedes tener con ellos. Entonces, eso, la conciencia, en cuanto quizá no estás conviviendo con alguien con discapacidad, pero hablando de un podcast, de una empresa, de una página web, ser consciente de que tu público no va a ser siempre igual a ti. Entonces, yo creo que si tienes eso en mente, existen muchísimos medios para informarte. Nosotros en nuestra página web compartimos información, obviamente más relacionada o enfocada al tema de personas sordas, pero pueden encontrar ahí desde el abecedario en lengua de señas,
cómo decirle a una persona sorda, cómo acercarte, algunas palabras, frases, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día el mejor amigo que podemos tener es Google. Claro. Y ahí ya hice comercial, pero es la realidad. La respuesta está a un par de clics de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos esa conciencia y el interés, todo lo demás se va dando. Entonces... Súper bien. Oye, Briana, y antes de pasar a las preguntas que le hago a todas las invitadas, me encantaría que por último nos platicaras. O sea, yo te veo ahorita y una o sea, no sé cuántos años tienes, te me hace súper chavita. Otra se me hace padrísimo y todo lo que nos contaste de tu contexto, hasta dónde has llegado, cómo lo has hecho. Pero si bien sabemos, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? O no todo es fácil en su momento. ¿Cuál ha sido uno de los retos más fuertes a los que te has enfrentado y cómo lo has sobrellevado? Porque aquí nos encanta cuando las invitadas nos platican, oye, a mí me pasó esto y lidié con esto. Sí, a lo mejor por ser, no necesariamente por el tema de ser mujer, pero sí creo que a veces vivimos condiciones o situaciones en las que nos preguntamos, oye, a lo mejor si yo no fuera mujer o no estaría tan joven o si no tuviera tal... ¿Sabes? A lo mejor no me pasaría. Entonces, me encantaría que nos platicaras si es que tienes alguna anécdota, historia que nos quieras platicar. Sí, la verdad es que, bueno, respondiendo a tu pregunta de la edad, tengo 26 años. Tengo 3 años ya con este proyecto, casi 4. Desde que era una idea, obviamente antes de ninguna estructura ni nada, pero en definitiva la edad ha sido un reto. En definitiva, el ser mujer ha sido un reto, porque de repente estás en una junta con 10 inversionistas que te doblan o... Te triplican la edad. Triplican la edad. Y tienes que estar en una postura donde realmente les generes confianza, ¿no? Que no digan, ay, pues, mira, esta chavita viene aquí a presentarnos y el día de mañana va a dejar el proyecto, ¿no? Entonces, creo yo que es regresar a lo mismo, creértela. Tengo un carácter muy fuerte, entonces creo que eso ha ayudado un poquito. Soy una persona muy seria cuando tengo que serlo, entonces creo que eso en definitiva ha ayudado, pero sí es difícil de repente también tener la seguridad, ¿no? De llegar y decir, ok, soy mucho más chica que tú, pero tengo todo esto estructurado, ¿no? Entonces tienes que escucharme, al menos dame el beneficio de la duda, ¿no? Y sí, yo creo que un tema, el hecho de ser jóvenes y ser mujeres, yo también lo he vivido. El año antepasado tuve que vender un proyecto muy importante, donde se jugaba también bastante dinero, y sí me costaba trabajo. A veces me llegaron a preguntar, oye, pues, ¿estás tú sola? O como que si hay alguien más respaldando esto, o hay alguien más confiando en ti. Entonces sí es un tema, pero yo creo que poco a poco, así como Briana se paró enfrente a ellos, la próxima vez que otra Briana u otra chava se pare enfrente de ellos, a lo mejor ya no vas a ser probablemente fuiste la primera, pero no la última. Entonces yo creo que es el simple hecho de picar piedra y de demostrar que sí se puede. Y en cualquier tipo de ambiente, me queda claro que no todas las personas que nos escuchan, tanto hombres como mujeres, son emprendedoras o emprendedores, pero te puedes relacionar, porque es básicamente las mismas inseguridades, el mismo miedo que puedes tener al vender un proyecto que al vender una idea en tu empresa, o pedirle un aumento a tu jefe, o pedirle más días de vacaciones porque vas a tener un evento importante. Yo qué sé, realmente son situaciones en las que te retas a ti misma, te sales de tu zona de confort, pero es hacerlo. Sí, totalmente. Y bueno, me preguntaba sobre alguna anécdota también que he vivido en todo este camino, o retos, y la verdad es que no han faltado, o sea, no todo ha sido miel sobre hojuelas, como también lo mencionabas. Yo creo que una de las cosas más difíciles que hemos tenido que vivir ha sido el tener que despedir empleados que de repente no estaban dando el ancho o no tenían los skills que te habían firmado bajo contrato, ¿no? Entonces, creo que es algo muy difícil. Y obviamente cuando estás formando un equipo, cuando estás tratando de crear una cultura en tu startup, pues es todavía más difícil, ¿no? Y algo chistoso también es que, y bien, como lo mencionas, muchas veces te preguntan, a ver, ¿hay alguien más que respalde esto? Creo que de mi equipo yo soy la persona menos técnica, entonces el resto está siempre en su casa programando, somos un equipo remoto.
y hay eventos, hay presentaciones y es como, Briana, para adelante, ¿no? O sea, tú. Y muchas veces me dicen, pero es que solamente te vemos a ti, siempre estás tú dando la cara. Digo, sí, pero realmente es porque tengo que complementar a mi equipo. No todos podemos tener las mismas habilidades o los mismos gustos, o quizá ellos son pues más introvertidos, entonces prefieren no hacerlo, ¿no? Pero algo muy curioso que nos ha pasado es que de repente yo he tenido que estar fuera del país o de la ciudad y es como, ok, les toca. Y mis socios, de verdad, es una semana de estrés que viven, que tienen que prepararse mentalmente, tienen que hacer yoga, meditación, no sé qué tantas cosas. Porque saben que se van a parar ante gente y sí. Exactamente, pero lo han hecho y la verdad es que eso te hace sentir también sumamente orgullosa del equipo con el que cuentas, porque sabes que así sea algo que a ellos no les gusta hacer, lo van a hacer porque tiene que salir y porque tú no estás para sacarlo adelante, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es algo increíble también que se va viviendo en el camino. Y si bien en el momento puede ser estresante, tanto el reto como las anécdotas a lo mejor, pero te va fortaleciendo también. Qué tan importante, y esto lo rescato como último punto, el hecho de tener un equipo complementario, porque como bien dices, a lo mejor ellos son unos cracks programando y a lo mejor tú no eres tan técnica, pero eres la parte que vende, eres la cara. Y qué importante y qué esencial juntarte con gente que literal hace lo que tú no haces. Entonces, eso se puede aplicar para todos lados. E incluso yo lo puedo extrapolar en incluso relaciones personales, ¿no? Incluso en tu pareja, tu familia. Por algo eres compatible con gente que a lo mejor a simple vista no son iguales, pero eso es justamente lo que los une. Entonces, qué chido y yo también doy esa recomendación. Júntate con gente más inteligente que tú en las áreas en las que tú no eres tan fuerte, básicamente. Bueno, Briana, vamos a pasar a las preguntas que le hago a todas las invitadas. Y la primera es que yo creo que todos venimos a este mundo por algo. O sea, yo sí soy de la idea que antes de venir a este mundo terrenal, a nuestra alma le dijeron, ok, Briana, tú vienes a hacer esto en esta vida, ¿no? Y me encanta preguntarle a las invitadas, hasta el día de hoy, ¿cuál crees que es tu misión? ¿O a qué crees que tú viniste en esta vida terrenal? Coincido totalmente con lo que dices. Yo también soy una persona que cree muchísimo en que hay un propósito de vida. Hay una frase que a mí me encanta, que te mentiría si te digo quién la dijo, pero es algo como, hay dos momentos muy importantes en tu vida, o son los más importantes en tu vida. Uno es el día que naces y otro es el día que descubres el porqué. Entonces, yo en definitiva creo que mi misión es ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Obviamente eso implica muchísimas cosas. No puedo decirte que solamente es para trabajar en lo que hace mi startup, porque no sé qué va a pasar el día de mañana. Quizá evolucione y quizá acabe siendo algo que no nos hubiéramos imaginado. Pero creo yo que la misión no es algo fijo tampoco. Entonces, a medida que vas aprendiendo, que vas avanzando en tu camino, que vas conociendo gente, tu misión va evolucionando también. Entonces, yo creo que al final lo que debemos de buscar es hacer la vida más simple para los que nos rodean y más bonita, ¿no? Entonces, si a mí me rodean personas sordas y yo de alguna manera puedo hacer que su vida sea más simple, yo soy feliz haciéndolo. Y no me considero tampoco un superhumano, pero creo que la determinación es algo muy importante y eso es lo que hoy en día le hace falta a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, no podría decirte ahorita en concreto una frase como mi misión, pero considero que eso que te mencionaba es algo muy, muy importante para ir definiendo los siguientes pasos en tu carrera, ¿no? O en tu vida como persona, como ser humano. Súper bien. Oye, Briana, ¿existe algún libro, película o documental que te haya marcado o que te haya ayudado a resolver un problema en específico en tu vida que nos puedas recomendar? Sí, hay uno que me encanta que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Lo he leído en 3 etapas diferentes en mi vida. Una fue en la secundaria, que viví una época de bullying intenso, agresivo, no solamente psicológico.
La leí y la verdad es que cambió muchísimo mi perspectiva alrededor de esa situación. Después lo leí al entrar a la prepa y lo leí al entrar a la universidad. Traté de hacerlo como en esas etapas para recordar diferentes puntos importantes, ¿no? Entonces, creo que si quienes nos escuchan tienen la oportunidad de leer ese libro, de buscarlo en audiolibro incluso, no se van a arrepentir porque les deja aprendizajes increíbles, sobre todo en el arte del liderazgo, porque aprendes diferentes tipos de personalidad y cómo manejarlos, ¿no? Entonces, creo que ese libro me marcó. En definitiva, lo tengo que volver a leer, pero sería algo que le recomendaría a quienes nos escuchan. Súper bien. Y Briana, me gustaría que nos platicaras cuál ha sido el mayor éxito que has tenido hasta el día de hoy, ya sea personal o profesional, y el momento en el que te diste cuenta que estabas viviendo ese éxito. Pues yo creo que el éxito más grande ha sido como persona, en el momento en el que me permití no ser perfecta. Yo creo que como mujeres de repente nos exigimos demasiado y queremos estar en ese punto de, ok, ya cumplí con todo esto, ahora sí puedo pasar a lo siguiente, ¿no? Y yo creo que cuando me di cuenta que no hay que ser perfecto para poder aplicar oportunidades o para poder tocar puertas, fue donde tuve la oportunidad de respirar, ver hacia atrás y decir, de todo lo que has logrado. Y de hecho lo escuchaba en un episodio también de tu podcast, donde decía, de repente no nos damos ni siquiera la oportunidad de pensar en el éxito que es terminar una carrera, ¿no? Yo creo que muchos damos por hecho que es algo que se tiene que hacer, ¿no? Pero la verdad es que hay tanto esfuerzo detrás y el poderte dar la oportunidad de decir, yo lo logré, ¿sabes? Creo que ese es un éxito muy, muy grande. Lejos de cualquier premio, reconocimiento o lo que otras personas digan de ti, yo creo que el tener esa satisfacción personal es el mayor éxito que una mujer o que un ser humano puede tener, ¿no? Padrísimo. Y por el otro lado, ¿cuál crees que haya sido el mayor fracaso o aprendizaje, como nos gusta llamarle, que has tenido hasta el día de hoy? Igual, el momento en el que te diste cuenta que estabas viviendo ese tropiezo. Sí, yo creo que cuando inicié en este camino, yo te comentaba hace un momento, tengo una personalidad muy fuerte, entonces tendí a exigirle mucho a las personas. Y de repente lo hago, tú le puedes preguntar a mis socios y se me va totalmente y empiezo a exigir, ¿no? Pero yo creo que hubo un punto en el que yo era así como la mala, ¿no? De que tienes que hacer esto y entrégalo así, 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 como muy cuadrada, ¿no? Y eso hizo quizá que personas que hubieran sido muy buenos elementos en nuestro equipo decidieran irse hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, tanto éxitos como fracasos son personales, o es algo que tú crees que podías haber hecho de una mejor manera, ¿no? O que te hizo mejor persona, si hablamos de éxitos. Entonces, si yo pudiera regresar a ese momento, la verdad es que hubiera tratado totalmente diferente a esas personas, pero pues también el aprendizaje que te lleva eso es muy bueno, ¿no? Tenía que pasar, ¿no? Tenía de que alguna pasar. manera para que pudieras aprender. Así totalmente. Y si tuvieras la oportunidad de tener a Briana, a tu yo niña de 10 años aquí a un lado, ¿qué le dirías? Yo creo que le diría que siguiera soñando, que las puertas eventualmente se van a abrir si tú eres persistente y si realmente te fijas las metas adecuadas, ¿no? También vas a ir conociendo gente tan rara como tú, entonces no importa si tú estás en un mundo en el que todos piensan diferente y eres la única que está ahí levantando la mano para buscar cosas que nadie quiere, porque eventualmente en tu camino se va a cruzar mucha gente que piensa muy parecido a ti. Y es donde te das cuenta que no estabas loco, ¿no? Que dices, hay más personas como yo en el mundo y no estoy equivocado. Creo que voy por buen camino y esto me va a llevar a algún lado, ¿no? Entonces, creo que le diría eso. Sigue igual, sigue soñando, no pasa nada si eres diferente. La verdad es que incluso es un privilegio. Así que igual a las mujeres que nos escuchan el día de hoy, que se atrevan, que se la crean, que no importa la edad, no importa el género, no importa el lugar en el que vivan o de dónde vienen, todo se determina por tus ganas y por tu resiliencia, ¿no? Que es un término muy popular hoy en día.
Oye, me ganaste la última pregunta, que era justamente el consejo. Buenísimo. Que creo que sí, ¿no? Va de la mano el hecho de como tú dices, que no importa de dónde vengas, de quién seas, yo sí creo que depende de ti en un 100%. No puedes hacerte siempre la víctima y culpar a la gente externa o a tu entorno. Si bien puede influir en ciertas cosas, puede que tardes más, puede que cueste más trabajo, pero eso no lo impide para nada. Pero es tu propio camino, así que no pasa nada. Súper bien, Briana. Por último, les platico y les digo a las invitadas el por qué las considero imparables. A mí me recomendaron contigo y cuando leí tu currículum, tu historia, dije, qué increíble porque definitivamente es una imparable que está haciendo la diferencia en nuestro país primero y seguramente en muchos otros y en el mundo. Yo te considero imparable porque ves a ciertas personas, en este caso a las personas sordas, como lo son personas y mucha gente a lo mejor no toca estos temas o son temas tabús o le sacamos la vuelta, pero tú decidiste hacerlo de alguna manera parte de tu vida, le estás dedicando tiempo y esfuerzo y para mí eso es padrísimo y definitivamente eres imparable por haber llegado hasta el día de hoy y hasta todo lo que vas a llegar viniendo de dónde vienes y por dónde vienes, todo, absolutamente todo, no te quedaste ahí y definitivamente eres imparable por venir, compartir tu historia e inspirar a más. Ay, muchas gracias, Ale. No, la verdad que feliz de estar aquí. Yo espero que más mujeres, más personas que quizá viven en un lugar tan pequeño como del que yo vengo, escuchen y digan, si ella pudo, pues ¿por qué yo no? Creo que este sería el principal objetivo, ¿no? De estar aquí. Entonces, feliz de estar compartiendo el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y nada. Muchas gracias, Briana. Por último, ¿le quieres compartir a la gente cómo te pueden buscar, cómo pueden buscar a tu proyecto? Si alguien quiere saber más del tema, ¿cómo los puede encontrar? Claro que sí. Pues yo creo que todo se reduce a nuestra página web. Ahí encuentran redes sociales, encuentran artículos, encuentran toda la información que busquen y es signamy.com. Es signamy.com. Perfecto. Igual se los vamos a dejar en la cajita de descripción. Y pues gracias, Briana. Gracias, Ale. Nos vemos el próximo lunes a todos. Bye. Gracias a ti que te quedaste hasta el final del episodio. Un mensaje muy interesante que nos viene a poner Briana sobre la mesa. Me quedé yo pensando, ¿qué pasa con todas estas personas que no pueden acceder al contenido de Las Imparables? ¿Qué pasa cuando alguien no puede escuchar otros podcasts? Se están perdiendo de un contenido demasiado valioso y no estamos siendo lo suficientemente incluyentes con ellos. Entonces me quedo con el compromiso de buscar nuevas formas de poder ser incluyentes y poder concientizarnos más de estos temas. Creo que como lo comenta Briana, al final son personas como tú y como yo. Sin embargo, su discapacidad se enfrenta en el momento en que nosotros no sabemos cómo comunicarnos. Entonces, llévate eso de tarea, concientizarte un poco más acerca del tema. Y ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como lasimparables.co. Ahí estamos, tenemos la conversación toda la semana. Los episodios se estrenan cada lunes, pero en nuestras redes sociales puedes encontrarnos. Y también te recuerdo que todos los jueves vamos a estar lanzando episodios de experimentos. Vamos a hacer cápsulas con consejos más prácticos, más técnicos, episodios un poco menos editados, pero siempre con la misma línea de generarte valor, de que tú puedas seguir creciendo como persona, de manera personal, profesional y sobre todo como mujer. También me escuchan hombres y eso me encanta, así que ustedes también pueden aprender de estas herramientas. Nos vemos el siguiente lunes, o el jueves para un episodio, pero el siguiente lunes para un episodio regular. Muchas gracias a todas y a todos, nos vemos la siguiente semana. Adiós.